empezar. A ver. Muy bien, listo. Estamos listos. Vamos a iniciar el tema. Nos toca abordar el capítulo 13. Y en este capítulo trabajamos dos temas, el romanticismo español y la generación del 27. ¿Ya? Entonces tenemos bastante para tratar, así que vamos a comenzar de una vez. ¿No? Bien, nosotros hemos hablado ya del romanticismo europeo en general, ¿no? Y tenemos la base de qué fue el romanticismo y qué lo caracterizó, ¿sí? Y digamos que esto se va a trasladar ahora a España, ¿no? Con su propio contexto, con sus propios temas, ¿no? Sí, a ver, primero recuerda que el romanticismo fue un movimiento eh, cultural, literario, ¿no? Que nace con una actitud de rebeldía, ¿no? De rebeldía y de libertad, ¿cierto? Frente a lo anterior, ¿correcto? Contra lo anterior. Hola Karen, buenos días. ¿Ya? ¿Contra qué movimiento se alzó el romanticismo? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué movimiento se desarrolló antes del romanticismo? Era uno que se basaba en la razón y en la didáctica, ¿no? Y en las reglas, ¿no? En las reglas. ¿Qué movimiento fue ese? ¿Ah? Antes del romanticismo, antes. ¿El vanguardismo? No, ese viene mucho después, eso viene ya en el siglo XX, antes del romanticismo. ¿El realismo? El neoclasicismo, ese es el neoclasicismo. ¿Ya? Cristian, el realismo viene después del romanticismo. ¿Ah? Lo anterior al romanticismo fue el neoclasicismo del siglo XVIII, el siglo de la razón, de la ilustración. Pues, ¿no? En esa época se dio el neoclasicismo, ¿no? Entonces, como todo movimiento, pues, este romanticismo rompe con lo anterior, rompe con todos los moldes, las reglas impuestas por los neoclásicos, ¿no? Entonces, esa misma actitud se va a dar en España, ¿ya? Entonces, vamos a decir que este romanticismo español, eh, primero que se va a desarrollar en forma tardía, ¿ya? En forma tardía, o sea, al final ya, ¿no? Cuando ya el romanticismo está pues por acabar, ¿no? Eh, y va a tener pues cualidades propias, ¿no? Es un romanticismo íntimo, más sentimental, poco inclinado a los temas sociales y políticos. Claro, los románticos no van a interesarse por la realidad, por los problemas de la realidad, más bien se alejan, ¿no? Y se refugian en los sentimientos o en la imaginación, ¿de acuerdo? Se va a desarrollar entonces de manera tardía en la segunda mitad del siglo XIX. Segunda mitad, cuando ya pues en Europa ya estaba prácticamente desarrollándose el realismo, ¿sí? ¿Qué más? Dice, tras la decadencia de las letras hispanas durante el neoclasicismo, se genera una etapa de resurgimiento de la literatura española. Claro, la etapa neoclásica, siglo XVIII en España, fue una época de decadencia, una época de escasez, chicos, ¿ya? O sea, una época de pocos autores, de una literatura que solamente imitaba a lo francés, no había pues originalidad, ¿no? Escasez, imitación, entonces fue una época de decadencia. En cambio, cuando aparecen los románticos, se genera una literatura más creativa, más original y también más abundante. Entonces,
Por eso se dice que resurge la literatura española, ¿ya? El romanticismo marca el resurgimiento de la literatura española luego de una decadencia en la etapa neoclásica. Bien, a ver, recordemos características del romanticismo, ¿no? Que ya las hemos estudiado pues anteriormente, ¿no? A ver, recordemos nada más rápido. El romanticismo es subjetivo, ¿no? Quiere decir que se imponen los sentimientos por encima de la razón. Los neoclásicos se basaron en la razón. Los románticos se van a basar en los sentimientos, ¿no? Se imponen los sentimientos por encima de la razón, ¿no? El romanticismo es individualista, o sea, le rinde culto a su propio yo, ¿no? A su propia personalidad. Adopta una postura, ¿no? Egocéntrica, destaca mucho su genio creador, ¿no? Él dice que no necesita modelos ni reglas, ¿no? Él se inspira en su propio genio creador, ¿no? También el romántico exalta la fantasía o, en forma general, la irrealidad. O sea, le atraen los temas que no, pues, son cotidianos, que no son realistas, sino más bien se sumerge en un mundo, pues, fantástico, ¿no? O sobrenatural. Del mismo modo es exótico. Exótico quiere decir que tiene gusto por las culturas lejanas, ¿no? Culturas muy lejanas a la propia, ¿no? También los románticos son idealistas, ¿sí? Son soñadores, anhelan un mundo supremo, un mundo perfecto, ¿sí? Un mundo ideal, que por cierto no existe, ¿no? Claro, el mundo real no es pues, perfecto, ¿no? Pero el romántico lo busca, lo anhela, ¿no? Pero desgraciadamente se va a estrellar porque la realidad va a ser contraria, ¿no es cierto? ¿Qué más? Libertad. Esto es, se puede decir, la esencia, la filosofía de los románticos, ¿no? La libertad en el arte, ¿ya? La actitud de buscar la libertad tanto en el arte como en el pensamiento y hasta en la vida, ¿sí? En el arte ellos rompen reglas, ¿no? Rompen reglas clásicas. Ahí se ve también que es contrario al neoclasicismo, ¿no? Rompe reglas clásicas, ¿ya? En el pensamiento son liberales, ¿no? Ellos se oponen a todo tipo de autoritarismo, de dominación, ¿no? De despotismo. Entonces van incluso a luchar, ¿no? Por la libertad de los pueblos, ¿no? Eh, una marca también importante es esto de la angustia metafísica. O sea, hay una especie de preocupación, ¿no? Por lo sobrenatural, ¿ya? El romántico no confía en la razón ni en la ciencia, por eso le atrae mucho lo sobrenatural, ¿sí? O sea, lo que la razón o la ciencia no puede explicar. Por eso que vamos a ver, pues, historias fantasmales, presencia de de demonios, presencia de ángeles, ¿no? O de seres, pues, simplemente sobrenaturales, ¿no? ¿Por qué? Porque el romántico no confía en la razón y en la ciencia. Entonces le atrae lo contrario, pues, ¿no? Y por último, los románticos van a mostrar interés por lo histórico, o sea, por el pasado, ¿no? Sobre todo les atrae el pasado medieval, ¿ya? Los románticos se van a remontar a la Edad Media, ¿no? Como vamos a ver en este caso en Becker. Becker es un romántico que te habla de la Edad Media española, ¿no? En sus famosas leyendas, ¿no? Ya, esas son las características del romanticismo, ¿no? En general y respecto también a lo español, ¿no? Eso ya lo sabemos. Hablemos ahora de Becker. Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Él es, digamos, pues, el más famoso romántico español, ¿no? Primero, su nombre verdadero, su nombre real, fue Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, ¿no? Pero todos lo conocemos como Gustavo Adolfo Becker, ¿no? ¿Sí? O sea, él utiliza el apellido materno de su padre. Su padre apellidaba Domínguez Becker. Becker es un apellido de ascendencia alemana, ¿ya?
Entonces, él que quedó huérfano de padre y madre, pues recuerda pues que a su familia los llamaban los Becker, ¿sí? Porque era un apellido más extraño, ¿no? Un apellido extranjero, ¿no? Entonces, él decide firmar pues con ese apellido materno de su padre, ¿no? Gustavo Adolfo Becker. La vida de Becker fue sinceramente pues trágica, ¿no? Una vida melancólica. Becker fue huérfano, enfermizo, pobre, lleno de frustraciones, ¿no? Una vida muy melancólica. Por eso que su vida fue corta. ¿Cuántos años vivió Becker? Mira, de 1836 a 1870, pues apenas 34 años, ¿no? Murió joven, ¿sí o no? A los 34 años, ¿no? Pero su vida pues llena de sufrimientos, de enfermedades, ¿no? De carencias, ¿no? El único libro que publicó estando vivo se titula Historia de los Templos de España, ¿no? Que no es tampoco su obra principal, ¿no? Es una obra, un trabajo que él hizo de investigación, tipo crónica sobre los templos, las iglesias que hay en España, ¿no? O sea, las demás obras, que son las principales, se publican después de su muerte, ¿sí? ¿Cómo se dice cuando se publica después de la muerte? ¿Ah? ¿Qué palabra se usa, chicos, cuando se publica después de la muerte? A ver. Postmortem. Ya, va por ahí. Ya, pero en cuanto a publicaciones se dice póstuma, ya, póstuma. Sí, también vale postmortem, ¿no? Sí, después de la muerte, ¿no? Claro. Póstuma es publicación, publicación tras la muerte, ¿no? O sea, ya no lo publica él, sino otros, ¿no? Sus amigos van a publicar eh, sus obras al año siguiente de su muerte, ¿ya? A ver, características de Becker. Becker perteneció al posromanticismo, ¿ya? Ojo con esto. Becker es un posromántico, o mejor dicho, es un romántico tardío, ¿sí? Becker comienza a escribir cuando el romanticismo ya ha terminado en toda Europa, ¿ya? Claro, cuando él comienza a escribir, cuando era jovencito, ya el romanticismo había terminado. Becker llegó tarde a la fiesta romántica, ¿no? Por eso que su romanticismo ya no tiene esa rebeldía, ¿no? De los primeros románticos, ¿no? Su romanticismo es más, digamos, más conservador, más dulce, casi cursi, ¿no? Porque él ya, pues, ha vivido ya posteriormente al romanticismo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es postromántico o romántico tardío, ¿de acuerdo? Ahora, él va a destacar en poesía y en narrativa. En poesía, ¿no? Tú has escuchado de sus famosas rimas, pues, ¿no? ¿No? Y en narrativa escribió las leyendas, leyendas y fantasías, ¿ya? Aparte tiene obras como Cartas desde mi celda y La historia de los templos de España, ¿no? ¿Ya? Las dos obras que nos interesan son las rimas y las leyendas. Que, ojo, son libros diferentes, ¿ah? ¿No? De repente tú tienes en casa un libro que dice rimas y leyendas, ¿no? Como si fuese uno solo. Son dos obras separadas. Rimas son poemas, leyendas son relatos, son narraciones, ¿no? Ya son dos obras distintas. A ver, las rimas de Becker. Son poemas, ¿de acuerdo? Y como son poemas que expresan sentimientos, pertenecen al género lírico, ¿ya? Lírico. ¿Cómo son los poemas de Becker? ¿Cómo son las rimas de Becker? Son breves, son poemas cortos, ¿no? Y de gran sencillez formal, ¿ya? O sea, de un lenguaje sencillo, un lenguaje que se entiende. No hay complejidad, no hay cosa oculta. A Becker tú lo lees una vez y lo entiendes, ¿ya?
No es como leer a Góngora, ¿no? A Góngora tú lo lees una, dos, tres veces, igual no lo entiendes. Porque Góngora es un barroco, pues, ¿no? Un lenguaje más hermético, más erudito, más cerrado, ¿no? En cambio, Becker quiere que le entiendan. Su lenguaje es sencillo, ¿no? Es musical, es poético, pero es sencillo, ¿no? El tema central de sus poemas, de sus rimas, es el amor idealizado, ¿ya? O sea, Becker anhela, busca el amor perfecto. Dirán, profe, eso no existe. Sí, pues, ¿no? Pero Becker lo busca, lo anhela. Como tuvo una vida llena de frustraciones, amorosas también, él anhela, pues, este amor, eh, el amor duradero, el amor eterno, ¿no? Otros temas de este libro son el deseo amoroso, la aparición súbita del sentimiento, o sea, el enamoramiento, la fuerza creadora del poeta y la historia de una pasión frustrada. O sea, es como una historia de amor clásica, ¿no? Uno primero contempla a la persona, se enamora, ¿no? Vive una historia apasionada, pero puede ser que eso también se termine, ¿no? Pues habla de pasión frustrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un poemario esencialmente amoroso, sentimental. A ver, aquí tenemos una rima de Becker, importante porque esta rima plantea las ideas del autor, ¿no? Plantea su postura romántica, ¿no? A ver, eh, necesito aquí un apoyo. A ver, ¿quién nos puede ayudar con la lectura de este poema? A ver, ¿quién dice yo? ¿No? Para leer este poema. No es para interpretarlo, solamente es para leerlo. ¿No? A ver, alguien, o yo elijo, ¿cómo es, chicos? Voluntario, pues, ¿no? Hace un rato dijeron, prendan las cámaras, creo que no los veo. A ver, voy a ver, chicos. ¿No? ¿Están ahí? Algunos nomás están con su cámara y los demás prendan su cámara, pues chicos, no los veo. De repente están dormidos, o todavía ni se han despertado algunos. Voluntario para leer el poema. La mitad del poema, porque no es todo el poema. Es un poema, tiene dos partes, ¿no? Ya, a ver, vamos a pedirle a nuestra amiga, sí, una niña, una chica, ¿ya? A ver, mm, Lisette, Lisette Hancachi. Hola, Lisette. Hola, profesor. ¿Se me escucha? Hola, ¿qué tal? Ya, podemos leer el poema, ¿verdad? Sí. Lo que voy a ponerlo, ¿ya? Un ratito. Y ahí está. La primera parte nomás. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía. Muy bien. Ya, yo sigo. Mientras se sienta que se ría el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira,
Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Ya, ¿de qué nos ha hablado Becker aquí? Él está hablando, mira, cómo repite, ¿no? Habrá poesía, habrá poesía, habrá poesía, habrá poesía. Él está hablando de las fuentes, de la inspiración para la poesía. Dice, por ejemplo, que mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. O sea, mientras existe esa naturaleza hermosa, existirá también la poesía. Que eso, incluso la naturaleza en sí, es poesía, ¿no? Mientras la ciencia, mientras los conocimientos no nos expliquen todo, no descubra las fuentes de la vida, mientras la ciencia no pueda calcular todo, no pueda medir todo, mientras haya misterios, habrá poesía. Por acá nos dice que mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras existan personas que se miran, que se aman, habrá poesía. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía, ¿no? O sea, la poesía siempre va a existir, independiente de los poetas incluso, ¿ah? ¿Por qué? Porque la poesía está en la naturaleza, la poesía está en las personas que, con sentimientos, las personas que aman o que tienen ideales, ¿no? Entonces, él está hablando de la poesía como algo que, que va más allá, pues, ¿no? De, de las personas, o sea, de los poetas que lo puedan escribir, ¿no? Que siempre habrá poesía, ¿no? Bien, esta es una rima que te puede decir, traza, ¿no? Ciertos conceptos del romanticismo, ¿no? En el sentido de que el romanticismo no se basa en la razón, ni en la ciencia, ni las cosas cotidianas, ¿no? Sino tiene ideales. Y aquí tenemos otras rimas de Becker para anotar los temas. A ver, la rima 17, mira lo que dice. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Ajá, mira lo que dice. ¿Ah? Acá también algo que llama la atención es la repetición, ¿no? Hoy, 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 hoy. ¿Cómo se llama esa figura, chicos, que repite la misma palabra? Figura que repite al inicio de los versos. A ver, díganlo, ¿cómo se llama esa figura que repite palabras al inicio de los versos? Anáfora, muy bien, Brisa, exacto. Esto es un ejemplo de anáfora, ¿no? Ya enfatiza que ese día él se ha enamorado, ¿no? Hoy estoy feliz, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la he visto y ella me ha mirado, probablemente le ha sonreído, sí o no, ¿no? Y hoy creo en Dios. O sea, al punto puede que al ver a esta mujer, eh, él decide creer en Dios. ¿Por qué? Porque ha visto una mujer que es como un ángel de Dios, ¿no? Como un ser, pues, puro y virtuoso a la cual, pues, él está, pues, contemplando, ¿no? Entonces, conclusión, hoy creo en Dios, ¿no? He visto aquí la perfección, ¿no? Hecha por dioses, ¿no? ¿Nos das cuenta cómo idealiza a la mujer, ¿no? Después, esta rima, mira, la 78. Mira lo que dice. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Está hablando de un amor eterno, ¿sí o no? Que va más allá del mundo existente. Mira lo que dice, ¿no? Se nubla el sol eternamente, se seca el mar en un instante, se rompe el eje de la tierra se parte en dos, ¿no? La muerte lo cubre, pero jamás se apaga la llama de su amor, ¿no? O sea, anhela pues el amor eterno que va más allá de, de la vida terrenal, ¿cierto? Y que es un romántico, el romántico es así, soñador, ¿no? Anhela el mundo perfecto, el amor eterno, ¿no?
Y por acá tenemos la rima 30, ¿no? Aquí vamos a ver un tema también adicional, el tema de la frustración amorosa. Mira, dice, asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó en su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro. Al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Dice, yo voy por un camino, ella por otro. O sea, ya se han separado, ¿no? Esa historia de amor ha terminado, ¿no? Pero ¿por qué se terminó esa historia de amor? ¿Por qué se separaron? Acá atrás dice, ¿no? ¿No? Habló el orgullo, ¿no? Claro, el orgullo es uno de los venenos del amor, ¿sí o no? Cuando uno es orgulloso, nunca pide perdón, nunca admite sus errores tampoco, ¿no? Y aquí, pues, ¿no? Probablemente hubo, pues, un problema entre ellos, ¿no? Él dice, iba a pedir perdón, pero no lo dijo. La frase murió en su boca, ¿no? Ella iba a llorar y también a pedir perdón y no lo hizo. Al final se acabó la historia de amor, ¿no? El orgullo mató esa historia de amor, ¿no? Y al final como que están arrepentidos. ¿Por qué callé aquel día? ¿Por qué no lloré yo, no? Entonces, habla de orgullo que pone fin a una historia de amor, ¿no? Entonces, las rimas son poemas que expresan sentimientos amorosos, idealizan el amor, idealizan a la mujer y también tocan el tema del amor que ha concluido, ¿no? El amor frustrado, ¿no? Bien, vamos ahora a este otro caso, otra obra de Becker, mira, las leyendas y fantasías, ¿no? Ya, esta es otra faceta de Becker, ¿ah? O sea, Becker no solamente es poeta sentimental, también es un escritor que le atrae mucho lo sobrenatural, lo misterioso, ¿ya? Y prueba de ello es esta obra, Leyendas y Fantasías. Es un conjunto de 18 relatos, ¿no? Inspirados en la tradición popular. O sea, Becker eh, escribe estas leyendas a partir de lo que escuchaba la gente del pueblo. A él le gustaba ir a las provincias y en las provincias a la gente le gusta contar historias, ¿no? Sí o no. De repente tú también tienes ese caso, ¿no? De repente tenemos abuelos de provincias, ¿no? O nuestros mismos padres, ¿no? Que también han escuchado historias de sus padres, ¿no? Y nos las cuentan a nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Y todavía me contaban historias, pues, fantasmales, historias así de demonios en la sierra, ¿no? Y eso se transmite, pues, ¿no? Uno también lo aprende y lo cuenta, ¿no? A la siguiente generación, ¿no? Entonces Becker escuchaba historias del pueblo, historias que eran así misteriosas, sobrenaturales, ¿no? Y él lo vuelve literatura. Claro, porque no es lo mismo lo que la gente cuenta que lo que se escribe. Cuando uno escribe una obra, ya, pues eso es un arte, ¿no? Allá le metes todo tu estilo, tu lenguaje elegante, ¿no? Entonces, él se basó en la tradición popular, ¿ya? Dice, el elemento legendario y exótico de ambiente medieval aparece en las leyendas de Becker. Claro, o sea, el elemento legendario se refiere a esa fusión que hay entre lo histórico y lo fantástico, ¿sí? Una leyenda es mitad historia, mitad fantasía, porque tiene una época, tiene un ambiente real, pero se cuenta en una historia pues, fantástica, ¿no? El ambiente, ojo, el ambiente es medieval. Todas las leyendas de Becker se ambientan en la Edad Media, en la Edad Media española, ¿de acuerdo? Ahí se ve pues el gusto por el pasado, ¿no? Los románticos tienen apego al pasado. Destacan las siguientes leyendas, ¿no? La Jorca de Oro, Los Ojos Verdes, El Rayo de Luna, Maese Pérez el organista, El Gnomo, etcétera, ¿ya? Las dos primeras son las más famosas, La Jorca de Oro y Los Ojos Verdes, ¿ya? En La Jorca de Oro se inicia
se inicia un tema novedoso, mira. En la Jorca de Oro se hace referencia a una hermosura diabólica. Lo bello se mezcla con lo demoníaco. La belleza se vincula a lo monstruoso y deforme. La hermosura es enfermiza e inspira vértigo y desasosiego. O sea, te quita la paz, ¿no? A esto se denomina la estética de lo grotesco. Ya, a ver, lo subrayamos. La estética de lo grotesco. ¿Qué es eso, profesor? Mira, eh, es una nueva visión de la belleza. Nueva, porque existía una ya clásica. Los clásicos, desde los griegos, decían que lo bello está ligado a lo bueno, a lo bonito, a lo perfecto, ¿ya? Pero siempre lo bello es lo bueno, siempre lo bello es lo perfecto. Si nos ponemos a pensar, vamos a descubrir que hay excepciones. Lo bello puede estar ligado, como dice Becker, a lo demoníaco, a lo monstruoso, a lo enfermizo, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Hay mujeres muy hermosas cuya belleza es fatal, ¿no? Así como esta imagen, una belleza fatal, una belleza que te seduce, que te enferma, que te perturba, que te puede arrojar a un abismo de desgracia, ¿sí o no? Claro, hay muchos casos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Helena de Troya, la mujer más bella de la tierra? Por su belleza, París perdió la cabeza, la raptó y se desató una trágica guerra, ¿sí o no? O la historia de Cleopatra, que hizo que Julio César, el gran líder romano, pierda la cabeza por ella, ¿no? ¿Sí? O Dalila, que causó la perdición de Sansón, ¿sí o no? Y así, pues, ¿no? En la vida real también hay chicas pues, muy hermosas que hacen, pues, que los hombres, pues, se pierdan, ¿sí o no? Claro, entonces a eso se refiere, que lo bello puede estar ligado a lo monstruoso, a lo demoníaco, a lo enfermizo, ¿no? A lo que te quita, ¿no? La paz, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la Jorca de Oro nos hablan de una chica muy hermosa, ¿no? Que tiene su prometido, un hombre, un caballero medieval, valiente, devoto, como todo caballero medieval, y ella hermosa, ¿no? Hermosa y caprichosa. Dice que esta chica le pide a su prometido que le traiga la Jorca de Oro. La Jorca de Oro era un brazalete que usaba la Virgen María en la iglesia de ese pueblo, ¿ya? Le dijo, si tú me amas, tráeme la Jorca de Oro. O sea, la bandida le estaba pidiendo que le robe a la Virgen María, que cometa un sacrilegio, ¿no? ¿No? Y ojo, estamos hablando de la Edad Media, una época muy religiosa, de gran fervor, ¿no? Y este chico llamado Pedro Alonso era devoto de la Virgen María. Él se asusta, dice, ¿qué me estás pidiendo? ¿Acaso quieres que caiga un castigo del cielo sobre nosotros? Pídeme lo que sea, no la Jorca de Oro. Pídeme la corona del rey y te la traeré. Pídeme el tridente del diablo y te lo traeré. Pero la Jorca no, es de nuestra santa patrona, dice, ¿no? De la madre de Dios, ¿no? Y esta chica hermosa se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar, ¿ya? Pero no lloraba de verdad, pues chicos. ¿Por qué lloraba o para qué lloraba? ¿Ah? A ver, por qué o para qué esta chica lloraba? Claro, para convencerlo, ¿sí o no? Así es, Brisa. A eso se llama manipulación, ¿no? Una vieja arma de algunas chicas, ¿no? Las lágrimas, ¿no? Que usan para manipular a los hombres, ¿sí o no? ¿No?
Sí, pues, no, esta chica se pone a llorar para manipular a su prometido, ¿no? ¿No? ¿Y qué creen? ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, este infeliz, pobre diablo, lo hizo, ¿no? Estaba tan hechizado, perturbado por esta belleza y manipulado por sus lágrimas que al final, en contra de sus sentimientos y de su fe, robó la jorca de oro. Pero ¿qué le pasó por robar? Ese día en que él entra a la iglesia de noche, ¿ah? Entra a la iglesia como un ladrón, solamente ve las velas encendidas que provocan sombras, un ambiente así tétrico, ¿no? Y sus pasos provocan eco, ¿no? Y en el altar hay un montón de estatuas, figuras de santos, de ángeles, también de demonios, ¿no? ¿No? De reyes, ¿no? Monjes, ¿no? Y él así avergonzado, con los ojos cerrados, roba la joya. Pero ni bien se apodera la joya, escucha ruidos que lo estremecen, ¿no? Él abre los ojos y ve que las estatuas cobran vida, sus ojos se mueven y comienzan a bajar de su sitio, una cosa así pues macabra, ¿no? Escalofriante, que las estatuas comiencen a moverse y vienen hacia él, reclamándole su crimen, el haberle robado a la Virgen María, ¿no? El muchacho no puede más con su cargo de conciencia, grita y grita y pierde la razón. Al día siguiente le encontraron tirado en el piso, pálido, temblando, como si hubiese visto el infierno, y gritaba sin detenerse, ¿no? El pobre Pedro Alonso se volvió loco, loco para siempre, ¿ya? Porque cometió sacrilegio. Pero ¿quién lo empujó a cometer el sacrilegio? Ella que te está mirando, ¿no? Esta belleza fatal, esta hermosura diabólica, ¿sí o no? Ya, entonces Becker en sus leyendas eh, nos presenta a la mujer diabla. En cambio, en sus poemas nos presenta a la mujer ángel, la mujer pura y virtuosa, ¿no? Aquí nos habla de otro tipo de belleza, ¿no? Bien, entonces, a eso se llama la estética de lo grotesco, la mezcla entre lo bello y lo demoníaco o lo enfermizo, ¿no? Listo. Muy bien. Eso sería entonces, chicos, respecto a la obra de Gustavo Adolfo Becker. ¿Ya? No olvide que él es un romántico tardío. ¿Ya? Bien, rápidamente vamos a pasar al otro tema. La generación del 27. ¿Ya? Estamos ya hablando de eh, una agrupación del siglo XX, ¿ya? Del siglo XX. Y si es siglo XX, estamos pues hablando de una época en que estaba de moda el vanguardismo, ¿ya? El vanguardismo en toda Europa. Ya, primero, ¿por qué se llama generación del 27? ¿Será 1827 o 1927? Lógicamente es 1900, pues, ¿no? Porque estamos en el siglo XX, 1927, ¿ya? Ese es el año en que se formó esta famosa, esta legendaria generación española, ¿ya? 1927. ¿Por qué? Era un año marquetero, mira. En ese año se celebraba el tricentenario de la muerte del poeta don Luis de Góngora. La muerte de Góngora. Góngora nació murió en 1627. Entonces habían pasado 300 años de su muerte y se hacen celebraciones, homenajes a Góngora. Entonces, para celebrar los 300 años de la muerte de Góngora, se juntaron un grupo de poetas que admiraban a este poeta Góngora. Hicieron un tributo a Góngora en un teatro, una ceremonia que duró 3 días seguidos, ¿no?
De tal modo que todos los que participaron, todos los que organizaron este evento, formarían la generación del 27, ¿ya? Entonces, de ahí viene el nombre. Por el año 1927, donde se celebra el tricentenario de la muerte de Góngora. Y ahora, este es un grupo de jóvenes poetas que no solamente admiraban a Góngora, sino también van a admirar el arte vanguardista, que estaba de moda en ese tiempo. ¿Ya? Ellos van a recibir diferentes denominaciones. Se les llamó los nietos del 98, porque hubo una generación anterior a esta, la famosa generación del 98, ¿sí? Donde aparecen grandes figuras como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, ¿no? Juan Ramón Jiménez, entre otros, ¿no? Entonces, ellos van a recibir influencia de algunos autores del 98. Ya, por eso que, bueno, le llamaron los nietos del 98. ¿Ya? También le llamaron la generación de las dictaduras. Sí, porque este grupo de escritores afrontó dos dictaduras militares, dos dictaduras muy represoras. La dictadura del general Primo de Rivera y la dictadura de Francisco Franco, la más larga, ¿no? Que fueron épocas muy violentas. En esa época donde no hay libertad de expresión, donde por protestar te meten palo, te encarcelan, ¿no? ¿No? Entonces, ellos afrontaron dictaduras violentas en su país, ¿no? Y es más, afrontaron una guerra civil, ¿no? Una guerra interna, la guerra civil española, ¿no? Que destruyó España, que generó casi 1 millón de muertos, ¿no? ¿No? Una guerra donde los españoles se ahogaron en su propia sangre, ¿no? Y triunfan pues los monarquistas, ¿no? Triunfan los fascistas en España y se instaura la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Ahí tienes una imagen, esta imagen muy expresiva. Ahí está el generalísimo. ¿Quién era el generalísimo? El dictador Francisco Franco, ¿no? Y nota pues que aquí quienes lo apoyan. Aquí vemos un militar, un hombre, ¿no? Aparentemente adinerado, por aquí vemos un sacerdote. Sí, a la dictadura de Franco los apoyaban los militares, la burguesía y la iglesia, ¿no? Así fue la historia, ¿no? Entonces, España, pues en esa época vive hechos muy violentos, la guerra civil, la dictadura de Franco. Entonces, un grupo que aparte de literatura, ellos van también a tener una postura política de rebeldía, de lucha, ¿no? Contra la dictadura que les tocó vivir, ¿no? A ver, características de la generación del 27. Ya, primero, este es un grupo que va a sintetizar dos estilos. Sintetizan la vanguardia y la tradición. ¿Sí? Tú sabes que los vanguardistas son esos escritores, artistas que buscan la novedad, que buscan innovar, ¿no? Que buscan hacer algo nuevo en el arte. Ya, entonces ellos son así, ellos son innovadores, experimentales, pero al mismo tiempo van a rescatar la tradición. La tradición es lo clásico, lo que se mantiene a través del tiempo, ¿sí o no? Ellos rescatan la tradición española, no cualquier tradición, la tradición española. Entonces, como ellos son vanguardistas y tradicionalistas a la vez, vamos a encontrar pues una literatura muy heterogénea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la vanguardia viene el empleo del verso libre, el verso sin reglas, ¿no? Sin rima, sin métrica fija.
También ellos asimilan la metáfora, era la estrofa favorita de los vanguardistas, ¿no? Captan esta onda del surrealismo, que es un movimiento de vanguardia, ¿no? ¿No? Pero también van a rescatar formas tradicionales. Por ejemplo, la poesía popular española, ¿no? Básicamente los romances, las canciones de España, y la tradición culta también, ¿no? La poesía de Garcilaso, de Góngora, van a ser un modelo para ellos, ¿no? Entonces ellos no son pues radicales, no son como los vanguardistas de los demás países que rompen con la tradición, que derriban todo lo pasado, ¿no? Ellos van a armonizar lo nuevo con lo clásico, ¿no? ¿Qué más? El grupo El 27 tiene preferencia por la poesía. Claro, este es un grupo esencialmente poético, ¿ya? Son poetas. Aunque también algunos hicieron teatro, como es el caso de Federico García Lorca, que él hizo teatro, ¿sí? Tú habrás escuchado de la obra que habla de esta muchacha, esta novia que se fugó con su ex el día de su boda. ¿Cómo se llama esa obra? De la novia que se fugó con su ex el día de su boda. Claro, así es, Mariana, bodas de sangre. No, Crimen y Castigo es otra historia. Bodas de sangre, obra española. Es una obra teatral española, ¿no? Lorca hacía teatro, era poeta y además hacía teatro, ¿no? ¿Qué más? Este grupo dice, tiene tendencia al equilibrio. O sea, ellos, te repito, no son radicales, ellos van a hacer que convivan diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, van a integrar lo intelectual, lo culto con lo sentimental, lo culto con lo popular, lo universal con lo español, ¿no? Entonces, ellos van a cultivar todo tipo de poesía, ¿no? Incluso las que son contrarias, ¿no? ¿Ya? Bien, hablemos del autor más famoso de esta generación, Federico García Lorca, ¿ya? El más notable poeta de esta generación. No vamos a decir líder porque este grupo no tuvo líder. Era un grupo de amigos, eran chicos que se conocieron en la universidad, que amaban la literatura, la poesía, ¿no? O sea, era un grupo de amigos, ¿no? Entonces no es que uno dirigía, que mandaba a los demás, no. No había líder, pero él era el más notable, ¿ya? El más notable. El mejor poeta y dramaturgo del siglo XX en España, ¿no? A ver, veamos algunos aspectos de su vida. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, en la región de Granada, que es una región campestre, ¿ya? Es una región campestre donde hay haciendas, hay hectáreas de cultivo, ¿no? ¿No? Donde hay viñedos, ¿no? Una serie de, de productos, pues, agrícolas, ¿no? Él era hijo de un hacendado rico, ¿ya? Él no era pobre, ¿eh? Era hijo de una familia muy adinerada, pero en la zona rural, ¿no? Donde viven hacendados, ¿no? Él era el señorito de una hacienda, ¿ya? Por eso que tuvo buena educación, él estudia en la Universidad de Granada, estudia en Madrid, hasta se fue a estudiar a Estados Unidos, fíjate, ¿no? Estudió Derecho, Filosofía y Letras, y cultivó muchas artes. Él cultivó poesía, cultivó el teatro, era pintor, tocaba el piano, ¿no? O sea, él amaba el arte, no le gustaba las artes, ¿no? ¿Ya? Federico García Lorca también fue un hombre comprometido con la lucha del pueblo español, ¿sí? Cuando estalla la guerra civil en España entre los republicanos y los nacionalistas, eh, él se alinea con los republicanos. Los republicanos pues reúnen a todos los de postura de izquierda,
los socialistas, los anarquistas, los progresistas, ¿no? ¿No? Entonces él apoyaba a la izquierda española y criticaba a la Falange. La Falange era el ejército español, ¿no? Era el brazo represor de Francisco Franco, ¿no? Que tenía la misión de acabar con la República, ¿no? Iban a las casas y solamente por ser republicano, por tener ideas de izquierda, los fusilaban, ¿eh? Así frente a su familia los fusilaban. Y así comenzó una guerra civil, donde la población se armó y se enfrentaron, ¿no? Ahí van a combatir gente del pueblo, o sea, no eran militares, los que combatían eran pues obreros, estudiantes universitarios, campesinos, ¿no? Eh, intelectuales, ¿no? Algunos de ellos eran catedráticos incluso, ¿no? Y van a luchar contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Que representaban a Francisco Franco, ¿no? Ya, pues él apoyaba a la izquierda, ¿no? Él critica en sus artículos periodísticos los abusos de la Falange, ¿no? Y por eso que le pusieron la cruz, por eso que él va a tener orden de detención. A pesar que era un famoso escritor de una familia de la alta sociedad española, a él lo van a llevar preso, ¿ya? Se lo llevaron preso bajo el cargo de ser comunista, espía ruso y homosexual, ¿no? ¿Ya? Y él pues va finalmente a ser fusilado. Lo fusilaron, ¿no? Así se lo llevaron clandestinamente una noche a él y a otros dos republicanos. Se lo llevaron hacia un lugar apartado, los hicieron avanzar y detrás toda la tropa con armas y les dispararon por todas partes, ¿no? Federico murió destrozado a balazos, ¿no? Y sus restos fueron desaparecidos. Hasta hoy no se encuentran los restos de Federico García Lorca. Así funcionaba la dictadura. Arrasaba con toda oposición, con todo cuestionamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, la muerte de Lorca, pues, marca el fin de su generación y provoca pánico. Mira, si mataron a un famoso escritor de una familia muy acomodada, ya pues nadie estaba a salvo en España, ¿no? Y todos los que tenían pues estas ideas republicanas eran perseguidos. Por eso que en esa época muchos españoles se fueron de su país. Muchos intelectuales, escritores, catedráticos se iban de España porque como eran republicanos eran perseguidos, ¿no? Y eran incluso asesinados, ¿no? Bien, entonces él va a ser una víctima de la Guerra Civil Española, ¿ok? Su muerte provocó solidaridad de muchos escritores del mundo. En ese tiempo viajan a España grandes escritores como César Vallejo, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, hasta el gringo Ernest Hemingway, que también tenía apego por la República Española, fue a España, ¿no? Y todos pues se solidarizaron con la República y con Federico García Lorca, ¿no? Bien, vamos a destacar su obra, chicos. Lorca tiene una obra muy voluminosa, tanto en poesía como en teatro, a pesar de su vida que fue truncada, ¿no? Por el fusilamiento, ¿no? A ver, obras poéticas de Federico García Lorca. Ya, en poesía tenemos estos tres libros. Poema del Cante Jondo, que es un tipo de poesía pura, o sea, sin compromisos sociales, solamente arte puro, donde rescata mucho el folclore, ¿no? El folclore español, ¿no? El folclore popular de España. El Romancero Gitano, que es su primer libro, digamos, internacional, ¿no? Un libro muy apreciado. Realmente es un libro que tiene hermosos poemas, donde él habla de los gitanos. Los gitanos. Los gitanos eran pues una raza marginada en España. Tú sabes que los gitanos no tienen territorio, ¿no? Claro, no existe el país de los gitanos.
los gitanos están dispersos por todo el mundo, ¿no? Y una buena parte de gitanos se afincaron en España, ¿no? En España, ¿no? Pero como los gitanos tenían otra cultura, otras creencias diferentes a los españoles, los gitanos eran mal vistos en España, eran marginados, eran tildados pues de, de, de violentos, de salvajes, ¿no? Entonces, en España, en esta época de la guerra civil, los gitanos son perseguidos, a los gitanos los botaban, incluso los mataban, ¿sí? La Guardia Civil Española tenía la orden de eliminar gitanos, ¿no? Lorca siente dolor por los gitanos, se identifica con ellos, ¿no? Y escribe poemas donde habla de la vida de los gitanos. Incluso denuncia, ¿no? Cómo mataban a los gitanos en sus poemas, ¿no? Hay un verso de él que dice: la noche se puso íntima como una pequeña plaza. En las puertas, guardias civiles borrachos pateaban y gitanos mataban, ¿no? ¿No? Ah, miren, ese poemita, en ese fragmento, está denunciando que la Guardia Civil Española, ¿no?, entra a las aldeas de los gitanos, pateando puertas, y mata a los gitanos, ¿no? Matan a los gitanos, ¿no? Entonces él defiende a los gitanos en este libro, ¿no? Bien, ahora, este es un libro que tiene un estilo tradicional, está escrito en verso octosílabo, que es clásico, tradicional de España, y usa la estrofa romance, pues se llama romancero. Romance es poesía narrativa, son poemas que cuentan historias, son poemas pero que tienen una pequeña historia, ¿no? Historias de gitanos en este caso, ¿no? Luego aquí a la derecha tienes su libro más original y más complejo también, Poeta en Nueva York, ¿ya? Que lo escribió a raíz de su viaje a Estados Unidos, ¿ya? ¿Ya? Él viajó a Estados Unidos para hacer estudios en la Universidad de Columbia, ¿no? ¿Ya? Entonces, de su estancia en Nueva York, nace este libro, Poeta en Nueva York, que es el libro más vanguardista de Federico García Lorca, ¿ya? Y ese libro que vamos a comentar, ya nos piden comentar este libro, Poeta en Nueva York. Perdón. Todavía me quedan los estragos, chicos, del resfrío de la semana pasada. Pero estoy mejor. A ver, Poeta en Nueva York. Este es un poemario vanguardista, ¿ya? O sea, es un poemario que tiene esas novedades, pues, de la vanguardia europea, ¿ya? ¿Cómo se nota que es vanguardista? Número uno, porque practica el verso libre. El verso sin reglas, sin rima, sin métrica fija, libre, completamente libre, ¿ya? Incorpora un léxico novedoso, palabras nuevas, ¿no? Neologismos. También hace enumeraciones y uso de metáforas, ¿ya? Metáforas. ¿Ya? Y luego por acá vamos a ver también que nos comentan que tiene imágenes surrealistas, ¿no? Imágenes surrealistas, ¿no? Ya. Este es un poemario de influencia surrealista. ¿Ya? ¿Qué es el surrealismo? Mira. Primero que es un movimiento de vanguardia, ¿sí? Es el movimiento más fuerte en España. O sea, la vanguardia que más pegó en España fue el surrealismo, porque tú sabes que el vanguardismo tiene varios ismos, ¿no? El futurismo, el dadaísmo, ¿no? El expresionismo, etcétera, etcétera. El ismo que más pegó en esta generación española fue el surrealismo. El surrealismo es ese arte que consiste en, en explorar el subconsciente, ¿ya? El subconsciente del artista a partir de los sueños, ¿ya? O sea, el poeta se inspira en ese mundo irracional y caótico de los sueños, ¿no? Tú sabes que en los sueños se libera nuestro subconsciente, ¿no?
Nuestros deseos reprimidos se liberan en los sueños. ¿No te ha pasado que en tus sueños cumples tus deseos, tus más caros anhelos? O ocurren cosas también alucinantes, donde todo se mezcla, ¿no? Entonces, los surrealistas se inspiran en el mundo de los sueños. Llevan a la poesía o a la pintura esas imágenes caóticas de los sueños, ¿no? Entonces, este libro aplica eso. Vamos a ver luego algunos ejemplos. ¿Cuál es el tema de este poemario? El tema central es la denuncia al consumismo y la enajenación o alienación del hombre en la sociedad capitalista. Claro, todo esto él lo vio en Estados Unidos. Cuando él va a Nueva York, él ve pues un mundo completamente distinto al que él había conocido en España. Él vivió, como te comentaba, en una zona campestre, una zona rural, donde hay campo, donde hay bosque, hay vegetación, hay haciendas, pero así a las antiguas, pues, ¿no? Con tejado, ¿no? ¿Y qué cosa ve en Nueva York? ¿Ve casas así con tejado de un piso o dos pisos? No, él ve rascacielos, edificios gigantescos de vidrio, ¿no? Empresas así poderosas, grandes industrias, donde la gente vive para trabajar, no tiene tiempo para nada más que para trabajar y acumular dinero, ¿no? Era una sociedad muy materialista, donde así como eran capaces de construir enormes rascacielos, esos grandes capitalistas eran capaces también de dejar en la miseria a mucha gente, ¿no? Entonces Lorca ve una sociedad deshumanizada, puramente materialista, y que se dedica a consumir, una sociedad muy consumista, ¿no? Claro, trabajan todo el tiempo, acumulan dinero y se dedican a consumir, ¿no? ¿Sí o no? Así es pues el mundo moderno, ¿no? Consumista, ¿no? Te dicen que tienes que consumir, si no, no eres digno de esta sociedad. Si no tienes plata, no importa, préstate, saca tarjetas de crédito, la idea es que consumas. Así te bombardean, ¿sí o no? Ya, pues y tú para no quedarte atrás, ya dame la tarjeta, otra tarjeta más, y termina pues más endeudado que ya no puedes ni vivir en paz, ¿sí o no? Así pasa en el mundo moderno, ¿sí? ¿No? Menos mal que en el Perú no hay eso, ¿no? La gente no es así en el Perú, ¿no? En plena pandemia no se compran televisores caros, ¿no? ¿O sí? Oye, sí, ¿no? Sí hay, ¿no? Sí, somos consumistas también, ¿no? Es que estamos en un mundo moderno capitalista, chicos, ¿no? Ya, entonces, eh, la idea, pues, que en Estados Unidos eso era, pues, algo así ya extremo, extremo, ¿no? Entonces él va a cuestionar esa sociedad alienada, esa sociedad deshumanizada, esa sociedad consumista, ¿ya? Y de paso también va a defender a otra raza marginada. ¿Qué raza era marginada en Estados Unidos? A ver, ustedes que han visto incluso películas, ¿no? En películas se ve, ¿no? Que en Estados Unidos siempre ha habido una raza marginada, ¿no? Así es, los afroamericanos, ¿no? Estamos hablando pues ya de hace más de 100 años, ¿no? Lorca vivió hace más de 100 años, ¿no? En esos tiempos, los afroamericanos, ¿no? Eran marginados, discriminados, despreciados en Estados Unidos. Sí, tú lo puedes ver en películas antiguas, ¿no? No me refiero a la época del esclavismo, ¿no? Ya en el mundo moderno, siglo XX, ¿eh? En el siglo XX los afroamericanos eran marginados, discriminados en Estados Unidos. Por ejemplo, no podían ellos entrar a un restaurante de blancos, había que ir a otro sitio, no podían entrar a un mismo baño de los blancos.
En Estados Unidos se crearon barrios para negros, los famosos guetos, donde solamente ahí pues vivían los afroamericanos. El barrio de Harlem, el Bronx, eran barrios negros. Y eran barrios pues en el abandono, donde había mucha pobreza, había delincuencia, había drogadicción, ¿no? Era un mundo así pues marginal, ¿no? ¿No? Entonces, Lorca ve eso en Estados Unidos y él defiende a los afroamericanos, ¿ya? Se solidariza con los afroamericanos marginados en Estados Unidos, ¿no? A ver, por acá tenemos un poema del libro Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York. Ya, a ver, leamos. Es un fragmento de un poema que se llama Oficina y Denuncia, ¿ya? Oficina y Denuncia. A ver, leamos. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías, que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre, los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. ¿De qué nos está hablando Lorca? Mira lo que dice. Todos los días se matan en Nueva York millones de animales, millones de patos, millones de cerdos, de vacas, de corderos, de pollos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué esa matanza de animales? ¿Ah? ¿Para qué, chicos? ¿Para qué es este holocausto de animales? Para comerlos, para el consumo, ¿no? Para las industrias, ¿no? De alimentos, ¿no? Burger King, pues, ¿no? Kentucky Fried Chicken, sí o no. Las grandes industrias que hay, pues, en todo el mundo, pero son norteamericanas, ¿cierto? Ya, entonces, aquí habla, pues, de una matanza indiscriminada de animales, ¿no? Bueno, dirás, profe, pero es rico, pues claro, es rico, a quien no le gusta comer carne de cerdo, de pollo, de vaca, ¿no? Pero aquí te están hablando de un consumismo, pues así brutal, ¿no? Todos los días se matan millones de animales, ¿no? Ahora, ¿es necesario que todos los días comas carne? ¿Ah? No, pues bueno, primero que tampoco no está barato tampoco, ¿no? Pero por otro lado, no, pues no es lo único que se puede consumir, ¿no? Ahí están los vegetales, los cereales, ¿no? ¿No? Los ricos frijoles, ¿no? ¿Sí o no? Tu lentejita, tus ensaladas, ¿no? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí te hablan de un holocausto de animales para el consumismo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Nota también cómo habla, pues, de que hay interminables trenes de leche, y tú sabes cómo obtienen la leche, ¿no? No es que así con cariño le sacan la leche a la vaquita, no, así no es, chicos. Busquen videos cómo hacen eso, cómo sacan la leche a las pobres vacas, ¿no? ¿No? Trenes de sangre, trenes de rosas maniatadas para fabricar perfumes, ¿no? Aquí hay un cuestionamiento al exceso, ¿no? Al, a lo que es pues ya descomunal, ¿no? En cuanto al consumismo, ¿no? Que choca pues obviamente con la naturaleza, con las plantas, las flores, los animales sobre todo, ¿no? Este es un poema que denuncia el consumismo, que cuestiona, ¿no? Un consumismo brutal en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en el mundo, porque sabes que Estados Unidos controla pues a muchos países del mundo, ¿no? Sobre todo a los latinoamericanos, ¿no?
Muy bien. Eso sería entonces la actitud de Lorca en Poeta de Nueva York. Critica el capitalismo y el consumismo norteamericano, ¿no? Bien, vamos ahora, chicos, a revisar el teatro de Federico García Lorca, ¿no? Ya, ¿cómo es el teatro de Federico García Lorca? Y aquí vamos a hablar de su obra Bodas de Sangre, ¿no? Ya, primero, los personajes principales en sus piezas teatrales son mujeres. Ya, esto es cierto. Los personajes principales de sus obras son mujeres, que es otro grupo social que también está o estaba marginado. Bueno, hasta ahora, ¿no? Las mujeres, te estoy hablando ya pues de situaciones de hace 100 años atrás, 100 años atrás. ¿Cuál era la situación de la mujer hace 100 años? En esta España conservadora, esta España a la antigua, ¿no? ¿No? Las mujeres, chicos, en esa época no tenían los mismos derechos que ahora, ¿no? Claro, era una sociedad ultra machista, donde la mujer era educada para ser solamente esposa. Y si no te casas, te vas al convento, así le decían, ¿no? O sea, sí o sí tenía que casarse, tener hijos, y no podía salir de su casa, no podía tener amigos, no podía estudiar y digamos, prosperar, ¿no? No podía ocupar cargos, ¿no? La mujer era, pues, la esclava del hogar, así era la cosa, ¿no? Y tener muchos hijos y criar a los hijos y atender bien al marido, ¿no? ¿No? Ellos sufrían los efectos pues, de una sociedad muy machista, ¿no? ¿No? El hombre sí tenía libertad. El hombre incluso sí, pues hasta podía sacar la vuelta y no pasaba nada. Pero ¿qué pasaba si una mujer sacaba la vuelta? Pues la lapidaba, la sociedad la lapidaba, ¿sí o no? Eran pues épocas donde la mujer estaba pues muy sometida, digamos, ¿no? Entonces, en las obras de Lorca aparecen mujeres, pero que se van a rebelar contra las normas de la sociedad, ¿ya? Como vamos a ver en Boda de Sangre, ¿no? La chica, ¿no? Fíjate, en plena boda se fuga con su ex, ¿no? Eso era inaudito, eso que iba a pasar, pues, así en forma común. Es un caso de rebeldía, ¿no? ¿No? O en la obra La casa de Bernarda Alba, es otra gran tragedia de Lorca, donde hay una señora que tiene muchas hijas, a las cuales cría con mucha severidad, ¿no? Eh, y la última hija, que es así como la oveja negra, ¿no? Como dicen, la rebelde de la casa, se atreve a estar con el novio de su hermana mayor, ¿sí? Se atreve a estar con el novio de su hermana mayor. Y ya, pues imagínate el escándalo que se armó, la madre le pega a la hija, agarra su escopeta incluso, ¿no? ¿Ya? Y va pues a armarse una tragedia, ¿no? ¿No? La señora va a intentar matar a ese hombre que estuvo con las dos hijas, ¿no? Y la hija, pues pensando que lo han matado, se suicida incluso, se suicida, se ahorca, ¿no? Toda una tragedia. Ya, entonces aquí vemos protagonistas femeninos, ¿ya? Dice que estos protagonistas padecen o enfrentan al designio de las normas sociales. Claro, ¿ya? Se someten o se enfrentan. Si se someten, sufren, porque viven frustradas, ¿no? Y si se rebelan, sufren más, porque van a ser aplastadas por las normas sociales. Incluso van a morir, ¿no? ¿Ya? Esa es la característica de las obras de Lorca. Los personajes, mayormente femeninos, se someten o se rebelan, pero igual siempre sufren, ¿no? ¿Qué más? El teatro de Lorca se caracteriza por ser realista.
se basa en hechos de la vida cotidiana de esos tiempos. No hay fantasía, todo es aceptable, creíble, digamos, ¿no? Y en cuanto, a la finalidad, es didáctico. Claro, el teatro de Lorca busca enseñar algo, busca la reflexión del público, ¿no? Busca cuestionar algún defecto de la sociedad, ¿no? Ya, a ver, obras de teatro, del teatro lorquiano. Ya, ahí están las principales obras teatrales de Lorca. Son tragedias, ya, tragedias. La más famosa, Bodas de Sangre. Además, escribió la tragedia Yerma. Yerma es la historia de una mujer que no puede tener hijos, ¿no? Vive frustrada porque no puede tener hijos, ¿no? Y comete un crimen al final, mata a su esposo, ¿no? Con el cual no puede tener hijos, ¿no? La casa de Bernarda Alba habla de la madre severa, la madre tirana, ¿no? La madre que va a criar con mucha severidad a sus hijas y provoca pues que sus hijas sean pues muy frustradas porque no cumplen sus sueños, ¿no? Ya, entonces, esta es la trilogía teatral más importante de Lorca, ¿ya? Boda de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. La obra que nos interesa, ¿no? Que vamos a comentar es Boda de Sangre. Ya, Bodas de Sangre. Es una tragedia, ¿ya? Por su desenlace funesto, calamitoso, es una tragedia, ¿ya? Se estrenó en 1933, 3 años antes de que fusilen a Federico García Lorca, ¿no? A ver, veamos las características formales. Boda de Sangre es una obra de teatro, se divide en 3 actos, ¿ya? O sea, esta obra no es tanto para leerla, es para verla en teatro. Claro, se puede leer, se puede contar también, pero fue escrita para ser vista en teatro, ¿de acuerdo? Tiene 3 actos. Está escrita en verso y en prosa, ¿ya? O sea, tiene pasajes muy poéticos y tiene también pasajes con el lenguaje, digamos, natural, ¿no? El estilo es realista, como todas las obras de Lorca. Esta obra se basa en hechos reales, en hechos reales. Cuenta Lorca que una mañana estaba tomando su café, leyendo su periódico, y encontró una noticia donde decía que en una fiesta de boda, una novia tuvo una aventura con su primo, y se fugaron de la fiesta de boda, dejando plantados a todos, y que el novio, pues, indignadísimo, los persiguió y se enfrentó a su rival y terminó matando, ¿no? Matando, ¿no? Al amante, pues, de la novia, ¿no? Y a él, pues, se lo llevaron preso, ¿no? Eso había pasado en la vida real, ¿ya? Entonces, basado en esa noticia periodística, Lorca escribió Bodas de Sangre, que trabaja un tema, ¿no? Parecido, ¿no? Entonces su teatro es realista, ¿ok? Realista. Y el ambiente rural, o sea, una zona campestre donde hay haciendas, donde hay terratenientes ricos y donde hay una norma social, una regla social. Los ricos se casan entre ricos. Era la regla, ¿no? Era la regla social. ¿Correcto? El tema central es el amor pasional, o sea, el amor movido por los instintos, por el erotismo sobre todo, ¿no? Pero un amor tan pasional que va a provocar desgracia, que va a provocar muerte, ¿ya? Entonces, ese es el eje. Se suman los temas de la infidelidad, representado por la novia, el honor, ¿no? Que tiene que ser limpiado, y la muerte, ¿no? Que
digamos, es el desenlace, pues, ¿no? De los hechos, ¿no? Bien, veamos rápidamente la historia de Bodas de Sangre. Ya, en esta obra nos hablan de un ambiente de vida rural, ¿no? Donde hay familias de hacendados cuyos hijos están destinados a casarse, ¿no? Según la norma, ¿no? Los ricos se casan con ricos, ¿no? ¿Ya? Entonces, sucede pues que el novio eh, vive con su madre, ¿no? Ellos tienen una hacienda, ¿no? Eh, la madre es una mujer que vive con los recuerdos de sus muertos, mataron a su esposo y a su hijo mayor. Ya, ellos fueron asesinados por una familia rival de apellido Félix, los Félix, ¿ya? Y ella vive odiando a los Félix. Ahora el novio, es el único que le queda, pues, ¿no? A la señora. ¿Ya? Entonces el hijo, en la primera parte de la obra, se despide de su madre. Madre, me voy a la viña, ¿no? Dame las navajas, le dice, ¿no? Y la madre comienza pues a renegar, ¿no? Navajas, malditas navajas, ¿para qué las navajas? Maldito el que las inventó, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque ella nunca olvida que mataron a su esposo y a su hijo mayor con navajas, ¿ya? Las navajas representan en ese ambiente la violencia, ¿ya? Ella no quiere que su hijo use navajas, teme que le pase lo mismo que lo que le pasó a su esposo y a su hijo mayor, ¿no? Él dice, madre, quiero navajas para cortar las uvas, le dice, ¿no? Y ella dice, no, no uses navajas, detesto las navajas, no quiero que uses navajas, ¿no? Y ahí le recuerda, pues, al marido muerto y al hermano muerto, ¿no? Y él le dice, madre, ya tienes que olvidar, ya pasó mucho tiempo, tienes que olvidar, ese odio te está haciendo daño, le dice, ¿no? Y dice, no, no me pides que olvide, pueden pasar 100 años más y yo seguiré hablando lo mismo. ¿Quién me devolverá a tu padre? ¿Quién me devolverá a tu hermano, a tu padre, ese hombre fuerte como un toro? Apenas lo gocé 3 años, le dice, y me lo mataron esos malditos Félix, le dice, ¿no? Igual que a tu hermano, dice, ¿no? Y él dice, pero madre, los asesinos están en prisión, le dice, ¿no? Sí, pero ¿qué es la prisión? Ahí ellos viven, cantan, fuman, y yo solo tengo muertos, dice, ¿no? Pero madre, me tienes a mí, yo te cuidaré siempre, digo, ¿no? Sí, pero tú eres hombre, y pronto te irás, porque eres hombre, libre como el viento, ¿no? ¿No? Cómo me hubiese gustado que seas mujer para retenerte a mi lado y quedarnos en casa a tejer perritos de lana, ¿no? Pero eres hombre y te vas a ir, le dice, ¿no? Madre, yo te acompañaré siempre. Si quieres, ahora vamos a la viña. ¿Me vas a llevar a la viña? Recuerdo que tu padre me llevaba a la viña, ¿no? Ese era un hombre de verdad, decía, no, no. Recuerdo a tu abuelo que regaba hijos en cada esquina, dice, ¿no? Y ella se ríe, ¿no? Eso me gustaba. Oye, ¿te das cuenta que esta señora es machista, ¿no? Es bien machista, ¿no? Hay mujeres machistas, ¿ah? ¿Sí? ¿No? Y pronto le dice, tú te vas a casar, le dice, ¿no? Sí, madre, pero cuando yo me case, tú te vienes conmigo, le dice, ¿no? ¿Contigo? No, ¿qué voy a hacer yo con una pareja de recién casados? Me voy a inmiscuir, seré un estorbo, le dice, ¿no? No. Además, si me voy de aquí, ¿quién cuidará mis muertos? ¿Quién cambiará sus flores? ¿Quién limpiará sus tumbas? Si me voy de aquí, esos malditos Félix serían capaces de enterrar a sus muertos junto a los míos y eso sí que nunca lo permitiré. Si algún día se atreviesen, yo desentierro esos cadáveres, los pisoteo y los tiro contra la pared, ¿no?
la señora odia a la familia Félix, ¿no? ¿Ya? El hijo ahora comenta que se va a casar, que ya tiene 3 años de noviazgo y que se va a casar, ¿no? La madre le pide que espere un poco más, que 3 años es muy poco, que tiene que conocerla bien, que tiene que conocer bien a su familia, ¿no? Él dice, mi madre, mi novia es de buena familia, ella es una mujer virtuosa, decente, hacendosa, ¿no? Tú la conoces, sí, le dice, pero tengo un presentimiento, dice, ¿no? Un no sé qué, dijo, ¿no? ¿Cuándo vas a pedir la mano? El domingo, madre. El domingo es, es muy pronto, pero está bien, yo te acompañaré. Cómprate un buen traje, una buena botella de vino, un regalo para la novia, yo te acompañaré, ¿no? Y así, pues, ¿no? Quedaron en ir a pedir la mano. La madre, mientras tanto, comienza a investigar sobre el pasado de la novia. Y le pregunta a una vecina, ¿no? Sobre la novia del hijo. Si conoce, si sabe algo de la novia de su hijo. Y la vecina le cuenta, pues, que, que la mamá de esta novia le fue infiel a su marido, que se escapaba con otro hombre, ¿no? ¿No? Y que la novia tuvo un romance con un muchacho hace tiempo, ¿no? Con un joven llamado Leonardo. ¿Ya? Leonardo. Él dice, ¿qué Leonardo? ¿De qué familia? Los Félix, le dicen, ¿no? Cuando la señora escucha el apellido Félix, en ese instante tenía ganas de matar, comenzó a gritar, a maldecir, a escupir, ¿no? Se pone así violenta, quería matar, ¿no? Dice, lo sabía, estaba involucrada con esa familia de asesinos, y mi hijo se casará con ella. Oh, puede pasar algo malo, lo pueden matar a mi hijo, ¿no? La madre se queda con esa espina. Entonces, la vecina le dice, pero eso ocurrió hace muchos años, ¿no? Además, Leonardo no tiene nada que ver con la muerte de tu esposo y tu hermano, tu hijo mayor. Leonardo era un niño cuando sucedieron esos hechos. La madre dice, sí, pero es de esa familia, una familia de asesinos. Pese a todo, la madre acompaña al hijo a pedir la mano. Ya pues finalmente se produce la pedida de mano, viajan la madre y el hijo a la casa de la novia, ¿no? Donde pues hay una ceremonia, donde los padres comentan, ¿no? El padre de la novia y la madre del novio comentan que será una buena unión, se juntarán 2 buenas familias, 2 buenos capitales, 2 tierras, ¿no? Y comentan que quieren muchos nietos, ¿no? Sí, dice la madre, por lo menos una docena, dijo, ¿no? Sí, 12 nietos, ¿no? Y que haya mujercitas para enseñarles a bordar, a tejer, ¿no? Así era antes, puede tener un familión, ¿no? 12 hijos quería la señora, ¿no? 12 nietos, ¿no? Ya pues se hacen los pactos, ¿no? Finalmente el novio entrega el regalo a la novia, hacen el brindis, y él se acerca para darle un beso, ¿ya? Cuando ya le iba a besar, la novia voltea su rostro y solo le ofrece la mejilla, ¿no? Y él solo le besa la mejilla, ¿no? Pero se queda pensando, ¿por qué no me recibe el beso en la boca? ¿Acaso es muy pudorosa? ¿O acaso está esperando que nos casemos para recibirme los besos? El novio es un poco ingenuo. Lo que él no sabe es que la novia sigue pensando en su ex, en su antiguo amor, en su primer amor, en Leonardo Félix. ¿Ya? A pesar que ya ellos habían terminado, a pesar que él incluso ya estaba casado,
ella seguía pensando en él, ¿no? ¿Ya? Entonces dirá, profe, entonces, ¿para qué se casa si todavía sigue enamorada del otro? Bueno, primero que el otro ya está casado, y segundo que ella se casa porque era la costumbre. Las mujeres tenían que casarse, tener hijos y cuidar esas familias, ¿no? ¿No? Y tener tierras, heredar tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella sigue el plan de casar. Ya pues se organiza la fiesta de boda, se invitan a los familiares, ¿no? ¿No? Y amigos, ¿no? Y de esto se entera Leonardo. Leonardo se entera que la novia se va a casar y eso a él lo perturba, ¿no? Leonardo siente pues que él tiene derecho sobre ella todavía, ¿no? A pesar que está casado, ¿no? ¿Ya? Leonardo monta su caballo y va a rondar la hacienda de la novia. Todos los días iba, cabalgaba kilómetros y rondaba la hacienda de la novia. Y se quedaba cerca de la ventana hasta el amanecer con la esperanza de verla. Pero no, nunca se producía el encuentro, ¿no? Él estaba angustiado porque la novia se iba a casar. O sea, él también la sigue queriendo, ya la sigue queriendo. Y la novia está pues debatiéndose, ¿no? Entre estos dos hombres, Leonardo y su novio, ¿no? El día de la boda, Leonardo se presenta tempranito, así de madrugada, llega con su caballo a la hacienda de la novia, ¿no? Lo recibe una criada, ¿no? Que lo conoce. ¿Tú qué haces aquí? ¿No? He venido a ver a la novia, solamente quiero hablar un momento con ella. Dile que quiero hablar con ella. Solo será un momento, ¿no? No, vete de aquí, tú no debes estar aquí, le dice, ¿no? Y en medio de esa discusión aparece la novia, así todavía con su ropa de dormir, ¿no? Sale la novia, ¿no? Y ella lo ve y le dice, ¿a qué has venido? Y él dice, a ver tu boda. Yo también vi la tuya, le dice, ¿no? Sí, una boda amarrada por tu familia, le dice, ¿no? ¿Que acaso para tu padre no era suficiente una choza y un caballo? ¿No? Ahí nos enteramos que el padre de la novia los separó porque Leonardo era pobre. Y la norma era que los ricos se casan entre ricos, ¿no? Y Leonardo era pobre, ¿no? Entonces, él le recuerda eso, ¿no? Que ella aceptó la orden de su padre de terminar con él y Leonardo, arrebatado también, se casó con otra mujer. Se casó con la prima de la novia, que era de condición humilde, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿A qué has venido? Le dice, tú ya estás casado, tienes un hijo, vete, déjame hacer mi vida, le dice, ¿no? Yo solamente vine a hacerte una pregunta. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Amas a ese hombre? Le digo, ¿no? Mírame y dime, ¿amas a ese hombre? ¿No? ¿Qué significado yo en tu vida? Le digo, ¿no? Y la novia pues comienza a recordar, pues se pone nostálgica y hasta quiso abrazarlo y besarlo, pero por orgullo se contiene, ¿no? Y dice, vete, no sigas hablando, le dice, ¿no? Tus palabras me duelen, me queman, le dice, ¿no? Al final le dice, yo solamente quería preguntarte eso. Y si quieres casarte, cásate pues, y deja que este fuego te consuma, como me ha consumido a mí todos estos años. Porque no es verdad que el tiempo cura, ni las paredes tapan, dijo, ¿no? Si quieres casarte, cásate pues. Yo ya me casé, cásate tú también, ¿no? Y Leonardo se va. Y la novia quería ir detrás de él, pero se controla por orgullo, ¿no? Ella está sufriendo. Una parte de ella quiere irse corriendo con él, ¿no? Y la otra parte está decidida a casarse, ¿no? O sea, hay una lucha dentro de ella, ¿no? Bien, pese a todo, se va a producir la boda. Vienen de los familiares, los invitados, todos van a la iglesia. Leonardo también asiste, su esposa también, pero aparte, porque ese día han discutido, ¿no? Se casa la novia y el novio, ¿no? Se produce la boda. Y viene la gran fiesta en la casa de la novia, en la hacienda de la novia, ¿no? Ese día de la fiesta, en esa noche de fiesta, la novia dice que se siente mal, que tiene un dolorcillo de cabeza, que quiere reposar.
le dice a su novio que va a descansar un momento en su habitación y luego volverá a la fiesta. ¿Ya? El novio dice, pero ¿cómo te vas a ir? ¿No? Hoy tenemos que celebrar, ¿no? Solamente un momento y volveré, le dice, ¿no? Y al final su padre pues le dice, ya déjala que descanse, ¿no? Ya pues se va, la novia se va, pasa el tiempo y la novia no regresa. La madre del novio pregunta, ¿dónde está la novia? Señor, ¿dónde está su hija? Le dice al padre, ¿no? Y el padre la manda a llamar, la manda a buscar a su cuarto. Y resulta que no estaba en su habitación. Misteriosamente la novia ha desaparecido. Misteriosamente Leonardo, que estaba en la fiesta, también ha desaparecido. Misteriosamente el caballo también ha desaparecido. Claro, como tú ya te imaginas, ¿no? Ellos se han encontrado a solas. Y cuando se encontraron a solas, se desató la pasión entre ellos. Se olvidaron de toda regla, de toda moral, y la novia se fugó con Leonardo. Leonardo la besa, la levanta a su caballo y se la lleva, como antes, ¿no? Se la llevaba al campo, ¿no? Se la lleva. La esposa de Leonardo será testigo de la fuga. Indignadísima entra a la fiesta gritando que la novia se fuga con su marido, ¿no? Nadie lo podía creer, ¿no? Todo el mundo comienza a censurar a la novia, pues, ¿no? Y voltean a mirar al novio. Ese pobre novio estaba humilladísimo. Sentía que de la frente le crecían dos protuberancias ramificadas. Pobre novio. La madre, más indignada, gritaba, insultaba a la novia, insultaba a la familia y pidió un caballo. Pronto un caballo, daré mi lengua por un caballo, ¿no? Y luego le entrega navajas al hijo. Tómalo, ¿no? Búscalos y limpia tu honor, ¿no? Miren, a pesar que la madre odiaba las navajas y no quería que su hijo use navajas, era como el destino, pues, ¿no? El hijo tenía que usar navajas, ¿no? Y así, pues, ¿no? El novio, indignado y furioso, monta el caballo y persigue a los fugitivos. Ya se produce una persecución por el bosque, aparece en medio del bosque una mendiga, así un personaje tétrico, una vieja, así pues como bruja, ¿no? Y él le pregunta, ¿has visto una pareja de fugitivos? Sí, se fueron por ese sendero, date prisa, pronto los alcanzarás. Y la novia dice, qué hermoso mancebo, más hermoso se verá echado, o sea, muerto. Esta mendiga es un símbolo, simboliza la muerte. Ella guía al novio para alcanzar a los fugitivos, ¿no? La muerte, la vieja, habla con la luna y le dice, Luna, alumbra el camino de este perseguidor y haz que los cuchillos cumplan su papel. Hoy es el día de la sangre, dijo, ¿no? Y así finalmente el novio alcanza a los fugitivos y se produce el duelo. El duelo. ¿Ya? El novio se bate en duelo con Leonardo con cuchillos, con navajas. Ya imagínate la novia en medio y estos acuchillándose. En esta parte el escenario se oscurece. No se ve absolutamente nada, solamente se escuchan los gritos, ¿no? Y finalmente aparece la escena de la madre que está esperando al hijo en su hacienda, y ve cómo unos campesinos traen el cuerpo del novio, muerto, muerto. Los dos se habían matado en ese duelo. Tanto el novio como Leonardo se hundieron las navajas y murieron los dos. La madre ve que traen a su hijo muerto y no lo puede creer, pues una vez más se repetía la historia, comienza a llorar, comienza a gritar, vienen todas las vecinas, al escuchar el llanto de la madre, pues todas se arrodillan y todas se ponen a llorar, se forma un coro de lloronas, ¿no? Y viene la novia, así con su vestido ensangrentado, viene a pedir perdón, a pedir perdón.
pero ¿tú crees que la madre la perdone? No, pues ¿qué la va a perdonar? Si en esa época, pues, imagínate, ¿no? La mujer tenía que ser, pues, virtuosa de su casa, ¿no? Era, pues, la ley, ¿no? Ella que no podía tener ni amigos, ¿no? Entonces, ella que fue infiel al novio y provocó la muerte finalmente del novio, porque se mataron por ella, ¿sí o no? Se mataron por ella, ¿no? Ella va a pedir perdón y la madre, ni bien la ve, pues la ataca, se enfrenta a ella, la tumba, la golpea, la insulta, le dijo de todo, a palabras irreproducibles, desde la A hasta la P, ¿no? Y la insultaba y la insultaba y la novia lloraba, decía, no, no me diga eso, máteme, pero no me insulte, yo no soy eso que usted dice, yo no quería, le juro que yo no quería, no sé qué pasó, me volví loca, dice, ¿no? Perdóneme, perdóneme, le dice, ¿no? Permita que yo sea la hija que nunca tuvo, yo dedicaré mi vida para cuidarla, no me volveré a comprometer con nadie, la cuidaré todos los años que le queden de vida, pero la madre no la quiere. Lárgate fuera, pérfida, vete, tú eres la culpable, vete, vete a llorar lejos, llora en el río. Y así se va cerrando esta obra, con los reproches de la madre contra la novia infiel, ¿no? Entonces aquí, como te das cuenta, la tragedia se produce por el amor pasional, un amor instintivo. La novia pues viola los códigos sociales, ¿no? Comete infidelidad, se fuga con su ex y eso genera pues, ¿no? La tragedia final, ¿no? Bien, esa es la idea entonces de bodas de sangre, ¿no? El amor pasional de signo trágico. ¿Por qué trágico? Porque provoca muerte, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, vamos a revisar, chicos, la práctica. A ver, todos con su práctica. Ya, allá no se olviden de los símbolos. En esta obra hay muchos símbolos. Las navajas simbolizan la violencia. El caballo simboliza la virilidad, la masculinidad, incluso el machismo. La mendiga, que aparece en la obra, representa la muerte. La luna representa el destino fatal, que es cómplice de la mendiga, cómplice de la muerte. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a revisar la práctica. Ya, a ver, todos, ¿ah? Vamos a resolver. El romanticismo implica una ruptura con la tradición neoclásica. Esto se aprecia cuando el romántico rompe con lo clásico. ¿Cómo se nota eso? Claro, es lo contrario, pues, ¿no? Los neoclásicos se basaban en la razón. En cambio, los románticos se basan en los sentimientos, en la imaginación también. Por eso, ¿cuál sería la clave? A ver, me dices, Cristel dice la D, Mariana D, Lisette la A. A ver, la sensibilidad se diluye frente al racionalismo, o sea que gana el racionalismo. ¿Eh? Si se diluye, o sea, se deshace el sentimiento frente a la razón. No, al contrario, en el romanticismo predominan los sentimientos frente a la razón. La clave está en la D, ¿no? La imaginación y la subjetividad se imponen al racionalismo. Eso es correcto. Los románticos imponen la subjetividad por encima de la razón, ¿ya? Esa es la clave. D de dedo. Sigamos. Pregunta 2. Marque la alternativa que indique una característica de las rimas de Becker. ¿Cómo son las rimas de Becker? A ver.
Ya, a ver, Cristian nos dice la A, Camila la A, Karen A, Jordan, Mariana, todos la A, ¿no? Correcto, es la respuesta. Las rimas de Becker se caracterizan por ser cortas, breves y de lenguaje sencillo. ¿Ya? Listo, letra A, perfecto. Muy bien, muy bien. 3. Respecto a los siguientes versos de la rima 3 de Becker, ¿cuál es el tema que se desprende? Dice, tal es la inspiración, gigante voz que el caos ordena en el cerebro, y entre las sombras hace la luz aparecer. Está hablando de la inspiración, ¿ah? La inspiración es una gigante voz que ordena el caos en el cerebro, ¿no? Y hace nacer la luz. O se está hablando de cómo el poeta crea, ¿no? Cómo crea sus obras, ¿no? ¿De qué se guía? De su propia inspiración, que es una voz gigante, dice. No se guía de reglas, se guía de la inspiración nada más, ¿no? Ya, entonces, bajo esa premisa, a ver, la clave correcta sería la C. Ajá, así es, la C, la fuerza creadora del poeta, que es un tema de la rima, ¿no? Que el poeta dice tener un genio dentro de él, ¿no? Que puede crear, ¿no? Y ese genio es la inspiración, ¿no? 4. Sobre la rima 13 de Becker. Verifica verdadero o falso. Ya, primero leamos el texto. Dice, tu pupila es azul. Le está hablando a la mujer amada, ¿no? Tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana, que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo como un punto de luz radia una idea, me parece que el cielo de la tarde, una perdida estrella, ¿no? Mira cómo elogia los ojos de su amada. Tu pupila azul me recuerda al trémulo fulgor de una mañana, un hermoso amanecer, ¿no? Y cuando lloras, esas lágrimas me parecen gotas de rocío sobre las flores, ¿no? Tu pupila es azul y su luz es como una estrella, ¿no? Una estrella que cruza el cielo. O sea, está elogiando, ¿no? Está elogiando a la mujer amada, ¿no? A ver, la 1 dice, idealiza a la mujer. Claro, la ve hermosa, la ve perfecta. Resalta la complejidad formal. O sea, ¿es esto un texto así que no se entiende nada, que es hermético? No, sí se entiende, ¿no? Se nota que hay un elogio aquí a la mujer, a los ojos de la mujer, ¿no? Además, tú sabes que Becker usa un lenguaje sencillo, no hay complicaciones, ¿no? 3. En transparentes lágrimas hay epíteto. ¿Qué era epíteto? ¿Se acuerdan qué era epíteto? A ver, ¿quién lo dice? Que era un epíteto. Adjetivación, ¿no? Muy bien, claro, es un adjetivo, es una cualidad natural. Y es natural decir transparentes a las lágrimas. Las lágrimas son siempre transparentes, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, es correcto, hay epíteto. Ya, entonces esto está bien. La 4 destaca por su larga extensión. No, el poema es corto. O sea, si tú comparas esto con los poemas del siglo de oro, esos eran poemones, ¿eh? Tenían 3, 5, 10 páginas, ¿no? Este es un poema corto en realidad. Todas las rimas, o la mayoría de rimas son cortas, ¿no? Ya, entonces sería, ¿cuál sale? ¿Cuál sale? Verdadero, falso, verdadero. Ah, este es falso. Este es falso, ¿no? Ya, entonces sale la clave correcta es la C, ¿no es cierto? Esa es la clave, la C. Listo. Pregunta 5. Completa correctamente. Becker, en La Jorca de Oro, hace referencia a la hermosura, es decir, lo bello se vincula a lo, a ver, ¿se acuerdan de lo grotesco? ¿Sí? Ahí aplica ese concepto, la estética de lo grotesco. ¿Cómo es la hermosura? Según la obra, es una hermosura diabólica, ¿no?
Lo bello se vincula a lo demoníaco, porque esta mujer lo obliga, lo convence de cometer un sacrilegio, ¿no? ¿No? Ahí se ve lo demoníaco, ¿no? Ir contra lo sagrado, ¿no? Contra Dios, ¿no? Entonces, la respuesta era la D, ¿cierto? ¿Dijiste la D? Ah, bien, perfecto. Excelente. 6. Ya, este es un fragmento de una leyenda de Becker. A ver, lo leemos rápidamente. Fernando, dijo la hermosa, entonces con una voz semejante a una música. Yo te amo, más aunque tú me amas, yo que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy una mujer como las que existen en la tierra. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y transparente. La mujer de los ojos verdes prosiguió así. ¿Ves? ¿Ves el límpido fondo de este lago? ¿Ves esas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en el fondo? Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales, y yo te daré una felicidad sin nombre. Fernando dio un paso hacia ella, otro, y perdió pie, y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre. Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose hasta expirar en las orillas. Mira lo que cuenta. Hay una mujer que vive en un lago, en el fondo de un lago, una especie de sirena, ¿no? Que seduce a un hombre y le dice, ven, en el fondo nos vamos a amar, en el fondo de este lago vamos a tener nuestro lecho de amor, ¿no? Y él, pues seducido, ¿no? Entra al lago y ella lo lleva hasta el fondo, ¿no? ¿No? Se abre como un abismo en el lago y lo lleva hasta el fondo, ¿no? Ya, aquí esta historia es fantástica, ¿no? Una mujer que habita en un lago, que es muy hermosa, que seduce al hombre y lo arrastra a un abismo de desgracia, ¿no? Ya, entonces, aquí se aplica un rasgo romántico que es este interés por lo sobrenatural, ¿no? Por lo fantástico. Ya, eso se llama angustia metafísica, ¿ya? Angustia metafísica es el interés por lo sobrenatural, por ir más allá de la razón, más allá de la realidad, ¿de acuerdo? Por eso que la clave ahí es la B. ¿Listo? Ya. Chicos, para no pasarnos de la hora, voy a dar paso al temático, ¿sí? Las otras preguntas, las claves de las otras preguntas las publico en el intranet, ¿ya? Vamos a pasar al temático. A ver, todos en el temático número 6, segundo bimestre, temático 6. Ya está habilitado para que puedan comenzar, ¿no? Sí, a ver, todos ingresen al temático 6 del segundo bimestre, ¿no? A ver, una confirmación si se puede entrar. Alguien que me confirme si se puede ingresar al temático.